Adelante. Gracias. Ok, entonces ya se inició el proceso de grabación. Sean todos nuevamente bienvenidos. El objetivo en la noche de hoy, trabajar con ustedes, bueno, en particular era cerrar como el mes de junio, que ustedes pudiesen tener un poco más de avances en el desarrollo de la última evidencia. Nos respondieron para las nuevas licencias, está pendiente el caso de el compañero Juan Manuel, y quiero recalcar lo siguiente. Primero, el hecho que tengamos correo Micena no significa que tengamos usuario de Sigo, son dos cosas diferentes. Necesitamos consultar usuario de correo Micena para poder hacer la solicitud de licencias de Sigo. Entonces, para que lo tengan pendiente, si alguna persona no ha diligenciado el formulario de solicitud de licencias de Sigo, debemos hacerlo para que nos puedan asignar el usuario, que es, ya ustedes saben que es su correo Micena, versus la clave, pero son ellos quienes nos habilitan el acceso a la plataforma de Sigo. Recuerden que es un sistema, ese sistema no es del SENA, es una empresa que de hecho comercializa en el entorno, para empresas del sector productivo, comercializa ese sistema y tiene convenio con el SENA, y en ese convenio se nos permite a nosotros trabajar un sistema similar, no igual al que se ofrece en el mercado. Entonces, es sumamente importante que ustedes tengan presente eso. Entonces, son ellos quienes nos adjudican el acceso al sistema. Por allí escuché a alguien como si me quisiese decir algo. ¿Le escucho? Ok. Entonces, para la noche de hoy, pues seguimos en la misma fase. Estamos en la fase de análisis de nuestro programa de formación. Es la primera fase que estamos ejecutando del programa. Entonces, apenas estamos dando nuestros primeros pasos dentro de todo lo que tiene que ver el componente contable, que es la competencia que lidero. Es necesario recordarles que esta primera fase finaliza el 11 de julio y que en esa finalización o en esa fecha establecida, pues debemos construir no solo las 3 evidencias que tienen que ver con contabilidad, sino todas las demás evidencias. Entonces, es necesario recordarles hecho. La agenda en la noche de hoy, pues, está relativamente corta. El saludo de bienvenida que ya lo hicimos, la presentación de contenidos, y esa presentación de contenidos tiene que ver más con la aplicación de registros contables y la identificación de los catálogos de cuentas, que hace parte de los parámetros que ustedes van a empezar a construir, y que eso les va a permitir luego realizar todo lo que tiene que ver con la actividad de sí. Vamos a hacer un recorrido por el sistema contable, que es básicamente el SIGO. Aclaramos dudas e inquietudes. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta o puedo avanzar. Ok, perfecto. Entonces, dentro de los conceptos, o voy a arrancar nuevamente con esta introducción sobre lo que es la contabilidad y la importancia pues que tiene dentro de la empresa, y mencionamos que la contabilidad es un lenguaje, y hablamos que es lenguaje porque es una forma de comunicación que tienen todos los negocios o todos los usuarios que se benefician o que pueden tomar decisiones con cierta información que nosotros generamos. Entonces, ese lenguaje lo que hace es organizar todo lo que acontece al interior de la empresa en cada una de sus transacciones, que recordemos, lo habíamos mencionado, que la transacción era un intercambio, ¿verdad? Yo compro y tengo que entregar dinero, entonces hablábamos de esa terminología de transacción.
Y que en ese lenguaje, pues lo que nosotros vamos a hacer como técnicos es identificar, en esa identificación nosotros vamos a escoger qué tipo de cuenta es, y recordemos que la cuenta, lo mencionábamos que era solo un nombre que le dábamos a una transacción. Vamos a medir, y cuando hablamos de medir, hablamos de valores, ¿verdad? ¿Qué valores son los que voy a registrar para luego poder comunicar e informar a cada uno de los usuarios qué fue lo que pasó al interior de la empresa? Entonces, cuando yo hablo de eso, pues voy a identificar cuántas compras se generaron, cuál fue el valor de las compras, qué pagué, cuáles fueron los gastos y demás. Entonces, esa es, digámoslo así, la definición que tenemos de contabilidad como un contexto empresarial. Adicional a eso, nosotros lo que vamos a hacer es recolectar todas las transacciones que se generan al interior de la empresa, luego las vamos a clasificar, las vamos a registrar, y eso va a permitir generar un resumen que se va a plasmar en un informe que luego los usuarios van a poder interpretar esa información que está allí consignada. Entonces nosotros ahorita estamos partiendo en que la creación de la empresa, los parámetros de la empresa, ¿verdad? Cuáles son sus proveedores, cuáles son sus clientes, todas las personas que van a intervenir dentro de la empresa. Estamos identificando cuáles son los documentos que va a utilizar la empresa para el registro de sus transacciones, y con ello, a partir de este momento, vamos a empezar nosotros a realizar registros contables. Entonces, desde esta fase 1 hasta la fase 3 realizamos registros contables. Entonces, en cada fase siempre vamos a estar clasificando, recolectando información, clasificando información, registrando información, y en la última fase, que es la de evaluación, vamos a analizar y vamos a hacer ya un cierre para entregar información. Entonces, en esta primera fase vamos a empezar a hacer una serie de registros contables. ¿Por qué hacemos eso? ¿Cuál es el objetivo de que nosotros identifiquemos, midamos, registremos todas y cada una de las transacciones? Porque con todos esos registros, pues se va a generar información que va a ser útil para cada uno de los usuarios. ¿Cuáles son los usuarios de esa información? Los administradores de la empresa, que son quienes toman la decisión de qué se compra, cómo se manejan los recursos de la empresa, quién se contrata, qué tanto debemos vender, cuál va a ser el precio de venta, ¿verdad? Entonces, esa información es necesaria para ese administrador para que él pueda definir todos y cada uno de esos parámetros. Para los socios, porque obviamente al ser dueños de la empresa, pues necesitan conocer cómo está funcionando esta para que se pueda tomar decisiones, ¿verdad? Si se desea ampliar, si se desea aperturar un nuevo establecimiento de comercio, si desean vincular a más socios. Entonces, siempre la información va a ser importante para ellos. Conocer qué tanto rendimiento se ha obtenido, si se está perdiendo o se está ganando, cuál es la causa. Tenemos otro usuario que es el gobierno. El gobierno siempre necesitará conocer la información financiera de una empresa. ¿Por qué? Porque con base en eso, el gobierno va a cobrar los impuestos, ¿verdad? Los impuestos que cada uno de nosotros pagamos o contribuimos para que se puedan generar los subsidios, para que se paguen las nóminas, para que funcionen los colegios, las instituciones de salud y demás. Y los acreedores, que son los terceros, las personas con las cuales nosotros negociamos, ¿verdad? Las que nos facilitan el crédito para nosotros comprar, también necesitan conocer cómo estamos nosotros a nivel financiero para saber si nos acreditan o no. Entonces, la contabilidad siempre va a tener como objetivo suministrar información.
Y dentro de ese suministro de información, nosotros como técnicos debemos garantizar que todos y cada uno de los registros que se den al interior o las transacciones que se den al interior de la empresa estén debidamente registrados. ¿Por qué? Porque si no están debidamente registrados, nosotros vamos a suministrar información con errores, errónea, que no va a permitir que se tomen las mejores decisiones por cada uno de esos usuarios. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Sí me escucharon? Mejor que usted voy a Sí, profe. Ok, Sí, señora. perfecto. Perfecto. Ok, entonces ya conocemos cuál es el objetivo de la contabilidad. Pero resulta que la contabilidad también debe cumplir unas características o debe tener unas características. Y debe ser relevante, debe ser una representación fiel, debe ser comparable, debe ser oportuna, comprensible y verificable. Cada una de esas características lo que nos está diciendo es que nosotros debemos garantizar primero que la información, cuando dice que sea relevante, es porque es importante. Y en ese grado de importancia nosotros siempre debemos tener claro que todos y cada una de las transacciones que nosotros vamos a tener debe cumplir ese principio de ser importante. Debe tener una representación fiel, y es que si yo digo que es una compra y yo voy y reviso la documentación o los soportes, debe ser eso. El valor debe ser lo que está indicado dentro de los soportes. Cuando me habla de comparabilidad y de verificable, es precisamente que esa información cualquiera de los usuarios puede pedirme soportes, yo se los pueda suministrar, y la información que está dentro de esos reportes o informes o estados financieros se pueda verificar. Que si yo digo que la compra fue de 100 pesos, esa persona pueda verificar, pueda comparar y efectivamente es de 100 pesos. Cuando me habla de oportuna, precisamente habla de que se haga en el tiempo debido. ¿Para qué? Para que se puedan tomar las decisiones. Imagínense que si yo ahorita, el 30 de junio, estaría entregando información de lo que se generó en diciembre a 2021, pues esa información carece de oportunidad porque ya la información es demasiado histórica y los usuarios a la fecha pues ya no podrán tomar ningún tipo de decisión. Entonces, por eso siempre nos recalcan de que sea oportuna, finalizado el 30, por eso no sé si ustedes han escuchado los famosos cierres contables, ¿verdad? Hoy es 30, se supone que ya hoy se cierra el mes y nosotros en el área contable debemos garantizar que la información o los reportes salgan tan oportunos que se pueda tener o se pueda tomar decisiones de manera correcta, apropiadas para el funcionamiento y mejora de la empresa. Entonces, miren el grado de responsabilidad que tenemos a la hora de realizar cualquier registro contable. Nosotros esto ya lo habíamos mencionado, habíamos hablado de que una transacción era un intercambio económico, ¿verdad? Yo compro un vehículo, entrego dinero, recibo el vehículo, vendo, recibo dinero y entrego un producto, pago un arriendo, recibo el servicio, pero tengo que hacer una salida de dinero. Entonces, siempre hablamos de transacción como ese intercambio económico. Y la cuenta, nosotros hacíamos mención de que simplemente era un nombre. Entonces yo hablo de la caja, hablo de un banco, hablo de una cuenta por cobrar, hablo de un proveedor, hablo de una inversión, hablo de un ingreso, hablo de un gasto, ¿verdad? Y simplemente son nombres que les damos a las transacciones para garantizar ese orden a la hora de registrar las operaciones. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de transacciones.
Yo sé que ya esto lo había mencionado con ustedes, pero para mí era importante volverlo a resaltar, sobre todo ahorita que ya vamos a empezar a trabajar registros. También mencionábamos la clasificación de las cuentas. Entonces nosotros ya sabemos que la cuenta no es otra cosa que un nombre. Y resulta que esos nombres tienen una clasificación. Entonces tenemos las cuentas reales, cuentas de balance o cuentas fijas. Tienen esos tres nombres. En esas cuentas están los activos, pasivos y patrimonio. Resulta que con esas tres cuentas yo realizo un informe que se llama el estado de situación financiera. Y ese informe lo que me permite es conocer qué bienes tengo, cuáles son mis deudas. Luego entonces tengo las cuentas de resultado o cuentas nominales o cuentas transitorias. Hago mención de los tres nombres porque en los libros que ustedes consulten pueden encontrar los tres nombres. Dentro de esas cuentas tenemos lo que son los ingresos, los costos y los gastos. Con estas tres cuentas, la empresa puede tener un informe sobre sus resultados, es decir, sobre la utilidad o pérdida que haya generado la empresa durante un periodo. Un periodo puede ser un mes, un semestre, un trimestre, un bimestre, un año. La norma dice que mínimo debe ser una vez al año. Y existen otras cuentas que son deudoras. Esas son unas cuentas especiales de muy poco uso y nos vamos a centrar solo en las de color verde: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Entonces, para las cuentas reales o de balance, como les mencionaba, tenemos activos, pasivos y patrimonio. El activo son bienes o recursos que tiene la empresa que generan beneficios, ¿verdad? Que se obtuvieron, bien sea porque la empresa vendió, bien sea porque un socio lo aportó. Entonces, siempre que hablemos de activo, hablamos de bienes, de recursos. Eso pueden ser en efectivo, en cuentas por cobrar, en inventarios y demás. Cuando hablamos de pasivos, hablamos de todas las deudas que tiene la empresa. Y esas deudas pueden ser con un tercero, con los empleados, con el Estado, con particulares o con acreedores. Y el patrimonio, que el concepto más simple que tenemos es simplemente un residuo. Y hablamos de un residuo porque decimos activos menos pasivos es igual a patrimonio. Entonces, todo lo que tengo, que son mis bienes, mis recursos, le resto lo que le debo y ese será mi patrimonio. Ese será mi resultado o eso es lo que realmente tengo. Entonces, de esa manera se clasifican las cuentas reales o de balance. Aquí hay algunos ejemplos de esas cuentas: cajas, deudores, edificios, terrenos, equipos de transporte, que son los carros, vehículos, inventarios, equipos de computadores, inversiones. En los pasivos tenemos a proveedores, obligaciones financieras o con bancos, impuestos por pagar, obligaciones laborales. En el patrimonio tenemos el capital, las utilidades y la reserva. Entonces, esa cuenta patrimonio recoge lo que son los aportes de los socios, que sería el capital, las utilidades, que son los resultados o los rendimientos que tenga la empresa. Hago la aclaración, no siempre las empresas generan utilidades y aunque generen utilidades o pérdidas, estas hacen parte del patrimonio. Y las reservas son, digámoslo así, un ahorro, un guardadito que la ley obliga a cierto tipo de empresas de capital de persona jurídica para protegerlas, ¿verdad? En caso de que entren en quiebra o algún déficit financiero, que puede suceder. Hay variables que afectan económicamente las empresas. Entonces, el Estado, algunas de ellas les obliga a crear una reserva. Tenemos las cuentas nominales, que ahí están los ingresos, los gastos y los costos. Los ingresos para una empresa conforman, por lo general, independientemente de su actividad, por las ventas que genera. Esas son las principales cuentas de ingreso.
todo lo que la empresa pueda vender, bien sea porque lo fabrique o bien sea porque se dedica a la compra y venta, hace parte de sus ingresos. Existen otros ingresos que se pueden generar dentro de la empresa y que le favorecen, como el caso de un descuento que le puedan otorgar, un rendimiento que pueda tener la empresa cuando tiene cuenta de ahorro, aunque pueda ser muy pequeño, pues eso genera un ingreso, una donación que le hicieron. Ahorita con el tema de la pandemia se dieron muchos beneficios para las empresas, para subsidios y demás, otorgados por el Estado. Eso también se conforma como un ingreso. Los gastos, que son todos esos valores que la empresa paga, ¿verdad?, para poder realizar su actividad económica. Llámese las nóminas, llámese los arriendos, los servicios públicos, honorarios, mantenimientos, papelería y demás. Y los costos, que son todos los valores que la empresa invierte en un producto, llámese que se haya adquirido para comercializar o bien sea para producción, para poderlo vender. Ejemplo de ello, una empresa que fabrica arepas. Entonces sus costos están conformados por el maíz, ¿verdad? Están conformados por el empaque, está conformado por las personas que trabajan para fabricar esa arepa. Esos serían sus costos. Eso sería para una empresa industrial, pero si yo hablo para una empresa comercial y me dedico a la compra y venta de computadores, entonces mi costo sería el valor en el que compré el computador para luego venderlo. Entonces, esas son las diferencias que existen allí o los diferentes conceptos de las cuentas de resultados. Algunos ejemplos de ellas: ventas, bien sea por comercialización o cuando se presta un servicio, si la empresa es de servicio, por intereses que la empresa pueda recibir, si la empresa arrienda algún local, algún activo que tenga, dividendos, que son utilidades que pueda tener la empresa cuando invierte en otras, gastos, salarios, arriendos, servicios, mantenimientos, los costos de productos vendidos cuando nos dedicamos a la comercialización o costos de producción para el caso de las empresas de producción o de industriales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos claros hasta aquí? Todo esto estaba en el documento de devengos, pero hago el preámbulo nuevamente para poderlos llevar hacia la parte de los códigos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pero yo tengo una pregunta. Sí, señor, dígame. Es que yo en algunos documentos y libros he visto que los gastos se consideran como todo aquello que la empresa paga para su funcionamiento normal. Eso también aplica aquí, o sea, es el definimiento, esa es la definición que usted nos da, sí. Sí, señor. Sí. Esos son los gastos. Y he visto que los costos son todo aquello que genera inversión o todo aquello que se espera que se genere como un activo, que algo que va a generar provecho después. Sí, exacto, Andrés. De hecho, por eso se habla de que los costos se consideran inversión, porque lo que hace la empresa es invertir. Por lo menos ahorita te daba el ejemplo de las arepas. Yo invierto en el maíz, tengo una persona que me las haga, utilizo unas herramientas, ¿verdad? Yo estoy invirtiendo en eso, pero yo espero venderla y recuperar ese valor que invertí a través de la venta. Por eso habla de que es una inversión. A diferencia del gasto, que el gasto no, ¿verdad? Yo el gasto no lo considero en el momento de vender un producto. Los costos sí. Otro ejemplo, cuando yo compro, lo que les decía ahorita con el tema del computador. Cuando yo compro computador, yo estoy invirtiendo en la compra de ese computador porque lo voy a vender. Entonces, lo que yo hago al momento de fijarle el precio de venta a ese computador es tener en cuenta el valor que invertí más lo que me quiero ganar. Entonces, por eso hablamos de que el costo es una inversión.
Y me indicas, por favor, si te aclaré la duda que tenías allí o la pregunta, el interrogante que tenías. Sí, sí, o sea, si es correcto utilizar estas definiciones que yo encontré por internet, si es correcto. Sí, señor, sí es Ah, correcto. Sí es correcto las dos definiciones. Ok, entonces vamos a avanzar. Nosotros en contabilidad, para hacer el registro de operaciones, vamos a utilizar un concepto que se denomina la ecuación contable. Nosotros de alguna manera leímos o tuvimos en cuenta en matemáticas básicas en el colegio y demás sobre el tema de ecuaciones. Aquí básicamente lo que nos indica siempre, sobre todo para el tema de los activos, pasivos y patrimonios, es que si yo tengo un activo, este debe ser igual a mi pasivo más mi patrimonio. Si yo digo mi pasivo, este debe ser igual al activo menos el patrimonio, o en su defecto mi patrimonio es igual a mi activo menos pasivo. Con eso, ¿qué les quiero indicar? A nivel contable, todos los bienes que posee una empresa que están representados en sus activos siempre tendrán una obligación, bien sea como acreedores para el caso de los pasivos o bien sea con los socios, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que tengamos dentro de una empresa o son de los dueños de la empresa o son de acreedores, o están 50 y 50 o están 60 y 40, pero siempre dentro de una estructura contable siempre se va a dar de esta manera. Los activos siempre van a tener una parte de quién son de los terceros o son del patrimonio, o son de los socios, perdón. Entonces, esta figura de ecuación contable no solo se cumple para efectos de registro, sino también al momento de preparar informes. El informe de estado de situación financiera, que lo vamos a ver mucho más adelante, debe cumplir con esta ecuación. Esto es a manera de información. Para nosotros empezar a hacer registros contables, nosotros debemos, digámoslo así, empezar a conocer efectos básicos para estructurar o para registrar operaciones. Ya yo les había mostrado como en un Excel, ¿verdad? Lo que eran las cuentas T, y como su nombre lo indica, pues, y si ustedes observan ahí dentro de la presentación, esa es su estructura. Una cuenta T, que tiene, pues tiene el nombre de la cuenta, que puede ser caja, que puede ser banco, que puede ser cuenta por cobrar, ingresos, costos, gastos, las que ya acabamos de mencionar. Estas tienen un débito, tienen o un debe, un haber o un crédito. Entonces, nosotros hablamos de debitar cuando registramos del lado del debe, o hablamos de acreditar cuando registramos al lado del crédito o del haber. Entonces, esta es la figura de los registros. Pero resulta que para nosotros hacer esos registros, yo les mencionaba que siempre debemos tener mínimamente dos cuentas. Una en el débito, una por el mismo valor en el crédito, para cumplir con el efecto de transacción. Nosotros en la transacción decíamos que teníamos un intercambio. Entonces, si yo me entró algo, fue porque sacrifiqué dinero. O si entregué mi producto, es porque voy a recibir dinero. Entonces, siempre nosotros vamos a tener mínimo en cada transacción dos cuentas. Siempre. No va a existir una sola cuenta para transacción. Deben existir dos cuentas para transacciones. Bueno, aquí me voy a adelantar. Aquí están los ejemplos de cuándo aumentan, de cuándo disminuyen. Y lo voy a dejar aquí en este cuadrito. Entonces resulta que de acuerdo a la clasificación que nosotros ya vimos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, las cuentas de activo, las cuentas de gastos y las cuentas de costos aumentan por los débitos. O sea, esa es su naturaleza es débito.
disminuyen por los lados créditos. Diferente pasa con las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos. Estas cuentas siempre van a aumentar por el lado crédito, disminuyen por el lado débito. Esto hace parte de la técnica contable. Si yo estoy recibiendo plata en caja, pues va a aumentar mi caja, la débito. Pero si estoy pagando con mi caja o en efectivo, pues va a disminuir mi caja. Entonces, ese es el efecto de una transacción. Debemos identificar siempre en cada transacción, primero la clase de cuenta, si es activo, si es pasivo, si es patrimonio. Luego debemos identificar esto. ¿Qué movimiento va a tener esa cuenta? Si va a tener un movimiento débito o un movimiento crédito. Esto todavía estamos en teoría, ahorita lo empezamos a ver dentro de la práctica. Adicional a eso, al finalizar un periodo, se deben generar unos saldos. Yo necesito saber al final de un mes o de un año cuánto dinero tengo en caja, cuánto me deben, cuánto tengo en inventario, cuánto debo. Entonces, por eso a eso se le llama saldar. Entonces, ese saldar no es otra cosa que yo sumar los movimientos débitos que tengo acá, sumo los movimientos créditos y resto. La diferencia entre uno y otro va a ser el saldo de la cuenta. Eso es el saldo. Entonces, ahorita les decía, los activos son de naturaleza débito. Entonces, el valor de los débitos debe ser mayor. Entonces, sumo mi débito, sumo mi crédito o mi debe o haber, le resto a mi débito, le resto el valor del crédito y me va a generar un saldo. Es eso lo que utilizamos en contabilidad para entregar información. Voy avanzando por aquí. Con ello, nuevamente les ratifico que para nosotros hacer cualquier registro en contabilidad, siempre debemos tener partida doble. La partida doble no es otra cosa que mis débitos son iguales a mis créditos, tal cual como lo muestra esa imagen allí de esa balanza. En la base de la balanza le muestran el signo de igual que les está indicando que sus débitos deben ser iguales a sus créditos. Entonces, yo recibo dinero, ¿verdad? Pero porque vendí un producto. Yo saco dinero porque estoy pagando un gasto. Yo recibo dinero porque un cliente me está pagando. Entonces, siempre en contabilidad vamos a tener mínimamente dos cuentas. Esas dos cuentas son esenciales, son vitales, es lo primero que debemos identificar para hacer cualquier registro en contabilidad. Entonces, aquí tenemos los asientos contables. Y allí ya observamos en esa imagen que ya tenemos unos códigos que ya enseguida los vamos a ver. Entonces, dentro de un asiento contable o dentro de un registro de una transacción contable, ¿verdad? Debemos identificar que deben existir dos cuentas, que ambas pueden ser de activo, sí, pueden ser de activo, pero una debe tener un movimiento débito, otra debe tener un movimiento crédito. Con eso que ustedes observan allí en pantalla, el crédito, movimiento crédito y el movimiento débito, voy a conservar lo que me exigen los registros contables, que es la partida doble. Nosotros siempre debemos garantizar partida doble. De hecho, el sistema, cuando ustedes estén registrando, en la parte inferior les va a decir si tienen o no partida doble, porque eso es un fundamento técnico desde el que se conformó la contabilidad por Lucas Pacioli, que se generó el principio de partida doble, y con ese principio pues nosotros venimos trabajando
de hace mucho tiempo, ¿verdad? Con eso no significa que cada transacción tenga debe tener máximo 2 cuentas. Lo que debe tener es mínimo 2 cuentas, pero hay transacciones que pueden manejar 10, 15, 20 cuentas diferentes, ¿verdad? Dependerá de su complejidad o la complejidad de la transacción. Pero siempre, siempre vamos a tener mínimo 2 cuentas contables. Ese es el principio de partida doble. Y con ello me paso a lo que es el famoso PUB, que es uno de los puntos que tenemos dentro de los parámetros y que es esencial que nosotros lo podamos identificar, porque él lo que hace es simplemente darle un orden a los registros, ¿verdad? O nos ayuda con esos registros. Entonces, lo que busca el PUB pues, es darle una uniformidad a todo el registro de transacciones, identificar a través de un número cuál es el activo, cuál es el pasivo, cuál es el patrimonio y demás cuentas. Y con eso pues va a permitir que la información contable tenga claridad, confiabilidad y comparabilidad, que de hecho son una de las características que nos mencionaba al inicio cuando veíamos el concepto de contabilidad y sus características. Entonces, este catálogo de cuentas o este PUB comprende básicamente un listado de números de cuentas y una descripción de dinámica que nos va a facilitar a nosotros hacer los registros contables. Entonces ya enseguida se los muestro en la web para que ustedes lo validen, lo consulten y ustedes con eso se pueden ayudar. De hecho, para identificar si las transacciones las están registrando bien o no. Eso es lo que hace el PUB, nos orienta, como todos los documentos y normativas que se dan para efectos contables, nos orientan para que hagamos bien las operaciones y los registros y por ende los informes. Entonces, ese catálogo de cuentas está clasificado en clase, grupo, cuenta y subcuenta. Entonces, ¿qué nos dice ese catálogo de cuentas? Que si tenemos un primer dígito, esa es la clase. Entonces, ¿cuál es la clase? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos. Que si ya yo le doy 2 dígitos, ya me va a decir cuál es el grupo. Que si tiene 4 dígitos, es una cuenta. Y que si ya tiene 6 dígitos, va a ser una subcuenta. Nosotros en el sistema digitamos a nivel de subcuentas y a nivel de auxiliares algunas transacciones, algunas cuentas, perdón. Entonces, esa es la clasificación. Entonces, 1, clase, que ya lo vimos, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos. 2, el grupo. Cada clase de cuenta tiene grupos diferentes. Ejemplo, el grupo, la clase 1 es activo. Dentro de los activos existe el grupo 11, que son el disponible, que ahí está la caja, el banco, las cajas menores. También vamos a encontrar el grupo 12, que son las inversiones, el grupo 13, que son los deudores, y así sucesivamente. Entonces, esa es la estructura o cómo está conformado el catálogo de cuentas. Entonces, dentro de la clase, miren que ya hablamos de los activos, clase 1 activo, el 2 es pasivo, y ahí están todos los demás números. Con eso nos va a facilitar la identificación del catálogo. Si yo empiezo en ese listado de cuentas y encuentro que todas inician con el 1, ya yo sé que es activo. Si ya inician con el número 2, sé que es un pasivo. Y así sucesivamente. Ok, entonces voy a cambiar de pantalla y me voy a trasladar al PUB
para mostrarles cómo funciona, para que ustedes también puedan ir identificando las cuentas que requieran registrar. Hola, ¿alguien está hablando? No, señorita, ya estoy compartiéndoles aquí en pantalla el PUT digital para que ustedes lo puedan observar. Ah, ok, profe, gracias. Qué pena. Ok, yo creo que ya ahí lo están observando. Entonces, en la web, ustedes consiguen, bueno, ya los que lo tengan físicamente, maravilloso, pero si no lo tenemos físicamente, en la web tenemos algo que se llama así, Plan Único de Cuentas, ¿verdad? Y aquí tenemos en este recuadro Plan Único de Cuentas y aquí podemos ingresar. Entonces, si ustedes observan, él aquí les está explicando lo mismo que les había mencionado. Clase, primer dígito clase, segundo dígito grupo, cuentas y demás. Listo. Entonces, acá tenemos ya la explicación del tema, ¿verdad? Cómo se identifican, qué es el banco y demás. Y aquí, en esta parte superior, tenemos lo que son las cuentas. Entonces, aquí yo le mire que aquí me aparece clase 1 activos, entonces yo puedo aquí validar todas las cuentas que hacen parte del activo. Entonces me voy aquí en la parte inferior y aquí está todo el catálogo de cuentas. Entonces era lo que yo le decía, si me voy al 11, es disponible, estoy hablando de grupo. Si me voy a 4 dígitos, es la cuenta y se llama caja. Si me voy a 6 dígitos, es subcuenta y es caja general. Si me voy a 4 dígitos, estoy hablando de bancos y es una cuenta. Y eso mismo va a pasar con todos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes primero que todo identifiquen la clase, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar hasta la fase 3, vamos a trabajar hasta el número 6, del 1 al 6. Esas son las que vamos a estar trabajando. ¿Cuáles son las que más trabajamos? El 1, el 2, el 5, son las que más cuentas mueven, ¿verdad? Porque ahí están gastos y son muchos o son varios. Lo mismo el pasivo y el activo. El patrimonio, pues ustedes lo van a trabajar ahorita con el aporte de los socios y ya no tienen más registros de ese tipo de operaciones. Las ventas, que en todas las fases lo tienen, pero es una sola cuenta y esa es la dinámica. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos registrando bien o no? Entonces, en las cuentas, cuando yo me voy aquí y escojo 4 dígitos, que recordemos que es cuenta, acá en la parte inferior, miren que aquí me dice la descripción. Me dice, registra la existencia de dinero en efectivo o en cheques de cuenta, tanto en moneda nacional como extranjera. Me dice, lo debito por las entradas de dinero en efectivo, por los sobrantes en caja. ¿Cuándo lo acredito? Por el valor de las consignaciones, por el faltante en caja, por el valor de pagos en efectivo. Entonces, dependiendo la transacción, ustedes pueden venir y explorar y consultar si es correcto debitar o acreditar. Esta es una herramienta esencial para que ustedes puedan hacer el registro de sus operaciones. Entonces, este es sumamente importante. ¿Qué es lo primero que debemos hacer nosotros al momento de realizar un registro contable?
y lo voy a llevar aquí a la presentación. Creo que esta tiene, sí. Déjenme. Yo duplico por aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer para registrar? Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es identificar las cuentas o la clase de cuentas. ¿Cuáles son las clases de cuentas? Es una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son las clases de cuentas que tenemos? Activo, pasivo y crédito. No. Activo, pasivo sí es una clase de cuenta, pero crédito no. Patrimonio. Patrimonio. Activo, ¿verdad? Pasivo, patrimonio, puede ser un ingreso, un costo o un gasto. Eso es lo primero que nosotros debemos identificar. Y recordemos que eso lo vamos a identificar y que mínimamente, ay, perdón, yo pensé que estaba compartiendo pantalla y no la estaba compartiendo de lo que estoy haciendo. Ok. Ahí. Entonces, recordemos que mínimamente yo debo identificar 2 cuentas, ¿verdad? Luego tenemos, ya identifiqué las cuentas, ¿verdad? Ya yo sé que voy a utilizar un activo y un pasivo, un ingreso, un activo, un costo versus un pasivo, un gasto, un pasivo. Entonces ahora voy a identificar los códigos de las cuentas. Aquí recordemos que todos los registros que vamos a hacer en el sistema son a nivel de subcuentas. En algunos casos tenemos auxiliares. ¿Qué es un auxiliar? Una cuenta con 8 dígitos o una subcuenta con 8 dígitos. Entonces vamos a identificar si es activo, ¿en qué número lo voy a ubicar? Dentro del listado, señor. ¿En el 1 lo ubica? En el 1, ¿Activo? correcto. Si es ingreso, ¿qué número sería? ¿Con qué número inicia? Con el 4. Con el 4, correcto. Entonces, eso sería lo que tendríamos que hacer. Tercero, vamos a identificar la naturaleza. Esa naturaleza, ¿a qué hace referencia? A si es débito, así voy a hacer un registro en el débito o en el crédito. Recordemos que nosotros debemos garantizar partida doble. Y la partida doble me obliga a que tenga un movimiento, mínimo un movimiento en el débito y otro en el crédito por el mismo valor. Listo, entonces esa sería la naturaleza. Luego, registro. La operación. Recordemos que ese registro de operación debe tener un documento que yo no lo mencioné aquí porque ya eso hace parte en el momento de la transacción, debe tener un documento soporte. ¿Cuáles son esos diferentes documentos soportes que tenemos? Está el
comprobante de ingreso, el comprobante de egreso. También Ingreso, egreso, factura. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros preparamos el documento, que fue la tarea que dejamos ya hace varios días, que era identificar cada una de las transacciones que teníamos allí dentro del taller y que con ello pues identificáramos el documento soporte. Entonces eso lo que nos va a facilitar es el registro de la operación. Entonces es sumamente importante que ustedes hagan el registro o identificación de cada una de esas transacciones. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algo que mencionar. ¿Cómo ven el tema hasta aquí? Antes de avanzar a otro punto que tengo por aquí pendiente para tratar. ¿Ninguna pregunta? Pues yo tengo una pregunta. Sí, señor. Es que en el documento Excel, donde aparece código o cuenta, aparece una fila que es de parcial. ¿Esa fila a qué se refiere? Esa fila de parcial hace referencia. Ahorita les mostraba dentro de la clasificación que teníamos, por ejemplo, voy a digitar la 11, estoy registrando en la 1105, pero en contabilidad yo registro en la 110505, que es caja general. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pide el parcial? Yo brindar información sobre lo que acontece dentro de esta cuenta. Pero resulta que esa cuenta, porque hablo de 4 dígitos, esa cuenta también puede mover una que se llama la 110510, que se llama caja menor. Entonces, dentro del parcial, yo lo que hago es detallar cuánto tengo aquí en la caja general, que son 100 pesos y que acá tengo 200 pesos. Y en la caja general o en la cuenta, digo acá en el débito que tengo 300 pesos. Es eso lo que hace el parcial, detallar a nivel de las cuentas qué hay detrás de cada cuenta. Entonces yo brindo un mayor detalle de los registros o de los saldos que tengo a nivel de cuenta, porque le estoy hablando aquí a nivel de cuenta porque tengo 4 dígitos. Entonces todas las cuentas van a tener detrás unas subcuentas, o sea, 6 dígitos acá en la parte inferior. Entonces todos los soportes tienen ese, o algunos de los soportes piden ese detalle de parcial. No sé si me hice entender allí con la aclaración que te estaba suministrando, me cuentas. No, sí. Yo la había buscado antes y me decían que era afectar. ¿Qué? Como la especificación, es como dijo usted, profe, ahorita, es poner la cuenta de 4 números y poner abajo pues la cuenta que realmente vamos a afectar, que es como, digamos, Sí. el puso caja general. Exactamente, sí. El parcial es para brindar un detalle de lo que hay detrás, porque normalmente nosotros a nivel de informes lo que hacemos es dar información a nivel de cuentas en caja, pero resulta que la caja puede tener caja general, caja menor, en banco, pero las cuentas de banco pueden tener cuentas de ahorro, cuentas créditos, cuenta corriente, perdón, cuenta de ahorro, cuenta corriente. Entonces, eso me va a permitir observar en detalle lo que hay detrás de cada cuenta. ¿Alguna otra pregunta?
Es el momento de preguntarme todo lo que ustedes deseen. Voy a pasarme, en estos momentos me voy a pasar a Sigo junto con el documento anexo. Permítanme un segundo. Permítanme y descargo aquí el anexo. Y me gustaría inicialmente escucharles cómo van con esa actividad, cómo van, pues a excepción de las personas que no han logrado ingresar, que sé cuáles son sus causas. A algunos les he respondido en que sí permite el acceso, otros sencillamente no. Me encantaría que las personas que recientemente recibieron usuario pues puedan hacer la validación. Sigo necesita que ustedes le vayan dando cariñito de a poquitos, que vayan construyéndolo. No lo dejen para el 11 de julio porque no van a alcanzar a terminarlo. Es una evidencia que requiere que usted la finalice en esta fase porque en la segunda fase sigue la misma actividad hasta finalizar a la cuarta fase. Entonces, de aquí en adelante la vamos a tener siempre. Entonces, es sumamente importante que usted siempre esté trabajando con ella, que no se deje coger ventaja porque si se deja coger ventaja, no le alcanza el tiempo. Pues y la intención no es que ustedes deserten porque les quedó difícil, la intención es que podamos interactuar con un sistema y que obviamente ustedes puedan ir aprendiendo y tienen una gran ventaja, porque trabajo en otro tipo de instituciones, y es que ustedes tienen la ventaja de trabajar no en un Excel registros contables, sino trabajarlos directamente en un sistema de información. Y eso sí que es una gran ventaja que ustedes tienen. Entonces, es ello. Entonces, me gustaría escucharles cómo van, qué tipo de preguntas tienen. Profe, pues yo sí he hecho bastante. Sí. Pues mira, algunas veces Sigo, ya de hecho hice la parametrización, pero algunas cosas no me quedan claras. También Claro. he hecho algunos registros contables en Excel, pues del anexo 6, he hecho algunos. Sí. Pues son la única pregunta que me surgen, pues son de Sigo y referente a la naturaleza de la cuenta gastos. Son las únicas preguntas que me surgen. La cuenta gastos, de aquí, siempre ustedes la van a registrar en el débito. Siempre. Esa cuenta no va a tener en ninguno de sus talleres registro crédito. Esa cuenta no tiene movimiento crédito. Entonces, esa es, digámoslo así, una de las particularidades que tienen los gastos. Un movimiento de gastos no puede estar en el crédito. Al menos en estas fases en las que estamos trabajando. Entonces, no me refería, sí es eso, es que de hecho estaba haciendo pues el ejercicio del gasto, el gasto mercantil que se le paga, que está en el EAD 6, que se le paga a la Cámara de Comercio. Y entonces estaba en duda porque alguna información me decían que tocaba tratarlo como gasto para después tratarlo a pasivo, para tratarlo como una deuda, y otras me decían que generalmente pues se podía poner en débito y cancelarse por activo en el crédito, pero no estaba muy seguro porque como el activo se activa es cuando uno gana algo o paga algo, pero no en ese contexto, que el crédito vaya en el débito, en el crédito diré. Lo que pasa es que existe un concepto, permítanme un segundo, que se alargó un aguacerito y me está haciendo mucho ruido aquí, cierro esta ventana, un momento. Ok, entonces existe una manera que utilizan y es básicamente registrarla
como un activo diferido, o sea, como un gasto pagado por anticipado. Entonces lo que se pide es que se reconozca mes a mes el valor de ese gasto que se ha consumido. Pero nosotros aquí lo podemos registrar directamente al gasto. Entonces, permíteme, que creo que ya estoy llegando a la transacción. Sí. Entonces, tú me hablas de esta transacción. Esta del 24. A esta hacemos referencia. Sí, de esa. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya sabes, se pagan gastos de registro sin ánimo por un valor en efectivo. ¿Qué me indica cuando es en efectivo que yo estoy utilizando? ¿Qué cuenta voy a utilizar en el efectivo? Caja. La caja, correcto. Pero la caja ahí aumenta o disminuye. Aumenta. Yo estoy Disminuye. Disminuye, exactamente. Entonces, voy a copiarme este cuadrito aquí. ¿Verdad? Me voy a copiar este cuadrito. Entonces, aquí tengo la 110505. Miren que aquí tienen la caja 1105. Esta es una cuenta que debe estar en el parámetro, es un auxiliar. Y voy a quitarle esto aquí porque no es el número ni este. Ok. Entonces aquí voy a registrar un número, no sé cuál es el código de la Cámara de Comercio. Ah, bueno, aquí está. 860-007-322-9. Y esta es pago registro mercantil. Es eso lo que vamos a hacer, mercantil. Como estoy pagando, ya ustedes me dijeron que iba en el crédito, entonces ese será mi valor en el crédito. Y para la cuenta del registro mercantil, en la 5140, si no estoy mal, va a haber un gasto. Ya desde que inicie con el número 5, es un gasto. Eso lo debemos tener y es un... Allí en el gasto se llama como registro mercantil. ¿Verdad? Entonces, esa cuenta del gasto va a ir en el débito. Ningún temor, lo deben registrar en el débito. Entonces, esto es lo importante que ustedes deben hacer. Evaluar cada transacción e interpretar lo que yo les decía ahorita, qué clases de cuentas tenemos. Entonces, aquí observemos esta transacción. Se abre una cuenta corriente en Bancolombia y se consignan los cheques recibidos en el momento de la constitución y 3 millones de pesos en efectivo. ¿Qué cuentas creen ustedes que podríamos utilizar allí? Ahí me están diciendo, vea, usted fue al banco, abrió una cuenta y llevó dinero en efectivo y unos cheques. Es eso lo que me está indicando esa transacción. Ah, bueno, se me olvidó decirles aquí, miren que tengo principio de partida doble, un movimiento débito y un movimiento crédito por el mismo valor. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos al banco a abrir una cuenta? O mejor dicho, ¿qué cuentas creen ustedes? Hablo de cuentas contables, deberíamos trabajar si voy a aperturar una cuenta bancaria. Cuenta de bancos, profe. Sería una cuenta de banco que la van a encontrar en la 1110, ¿verdad? Voy a anotar aquí banco, ya ustedes le dan el detalle. ¿Y qué va a pasar con el banco? ¿El banco va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Va a aumentar. Como es una cuenta de activo, las cuentas de activo aumentan por los débitos. Entonces, voy a registrar, yo sé que los cheques suman mayor valor, pero voy a registrar aquí los 3 millones de pesos que aparecen allí en valores para el proceso de agilización. ¿De dónde está saliendo el dinero? Miren que aquí me está indicando, está saliendo en efectivo, o sea que va a salir de la caja. Entonces, aquí tengo la 1105
0501, que ahorita la vimos, y se llama caja. Ella tiene un nombre más largo, ustedes lo registran con mayor detalle. Y me va a salir por el mismo valor. Fíjense que todos los registros son simples. Hablo de registros simples porque tienen solo 2 cuentas. Entonces, ya aquí tengo claro esto. Ya aquí, cuando esté ingresando al sistema contable, ya yo sé qué voy a contabilizar en el sistema contable. Luego me voy a esta otra transacción y me dice, nos entregan una chequera con la siguiente numeración y nos reportan un descuento por concepto y ahí me hacen mención de varias cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería una chequera? Si yo estoy comprando una chequera, eso sería que un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un costo, un gasto. ¿Qué sería para ustedes una chequera? Un gasto. Un No vendría gasto. siendo Es un gasto. No es un activo. ¿Por qué no es un activo? Porque no es un bien de la empresa. O sea, una chequera son unos papelitos con los cuales yo puedo hacer negocio para que salga el dinero del banco. Eso es una chequera. Entonces, en las cuentas 53, en ese grupo 53 que se llama gastos financieros, ahí vamos a encontrar una cuenta. De hecho, ustedes la pueden observar dentro de las dinámicas que se le asemeje para el efecto de la chequera, ¿verdad? Entonces, yo aquí le voy a anotar compra de chequera. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de los gastos? ¿Débitos o créditos? La chequera va en el débito. Exacto. Todos los registros de cuentas que inicien con el número 5 siempre van a ir al débito. Ya ustedes ahí tienen ya el 50% de la transacción fija. Entonces tengo 180.000 pesos, que es lo que me cuesta la chequera. Aquí me habla de que me cobraron un IVA. ¿Qué es un IVA? Es un impuesto. Entonces hay una cuenta en la 2408 que se llama impuesto a las ventas por pagar, así se llama la cuenta. Pero yo la voy a dejar hasta allí para poderles simplificar. ¿Qué me dice? Que me cobraron el 19%. ¿Cuánto es el 19% de esos 180.000 pesos? ¿Cuánto es, señores? $34.200. 34.200 me dice por aquí el compañero. Y me dice que me lo descuentan ¿de dónde? De una cuenta bancaria. Eso significa que ¿de dónde va a salir el dinero? Del banco, ¿no? Del banco, correcto. 11.10. Entonces, aquí tengo banco. ¿Cuál es el valor del banco? La sumatoria de las dos. Eso sería el valor del banco. ¿Listo? Y miren que ahí tengo ya 3 cuentas. Tengo principio de partida doble. Estoy cumpliendo primero en la identificación de las cuentas. Eso es lo que ustedes tienen que hacer es dentro del análisis de una transacción. Primero, identificar cuáles son las cuentas que ustedes van a utilizar. Si es activo, si es pasivo, si es patrimonio, si es ingresos, si es costos, si es gastos. Eso es lo que ustedes tienen que identificar. Aquí para esta, aquí nos están prestando dinero. El banco nos está entregando, Profe, señor. qué pena interrumpirla. Es una pregunta. Entonces, sí podemos tratar el gasto como, o sea, directamente, sí, pagar el Sí, gasto claro que sí. directamente. Claro Sí, que sí. Sí, señor. Bueno, aquí hay algunas transacciones que están dentro de la actividad y te voy a mostrar cuáles.
Bueno, por lo menos esta. Mira esta, la del día 2. Aquí en esta del día 2, lo que se está haciendo es registrar el arrendamiento, pero no se está pagando ahí. El pago se hace luego en el día 3. Lo mismo que cuando me dice aquí que causamos. ¿Qué es causar? Es reconocer que tengo una obligación. Entonces, en este caso, para este arrendamiento que está aquí, yo registro la cuenta del arrendamiento, que es un gasto, registro el valor del IVA, aquí está el valor del IVA, y lo dejo pendiente por pagar. Entonces, adicional a eso, hago una cuenta de pasivo que se llama costos y gastos por pagar. Para este caso, lo mismo va a pasar en esta. Mira lo que aquí las mismas transacciones te van indicando. Esta tiene ese detalle. Lo voy a resaltar aquí para que luego lo puedan observar en el video. Esta también tiene el mismo detalle. Mira que aquí me dice que estamos solo causando y luego en el día 5 es que pagamos. Aquí también me está hablando de causamos. Entonces, en este caso, ahí sí debe registrar el gasto contra una cuenta por pagar. Pero si dentro de la transacción me dice que se dio el pago, que se dio en efectivo y tengo los datos del pago, debo registrar inmediatamente el pago. De lo contrario, registro la cuenta por pagar y luego, cuando se dé el pago, registro el pago. ¿Sí me hice entender allí? O sea, registramos la deuda. Exactamente. Para esa que Pero, dice pero, que usamos. pero no afectamos para no causar la partida doble, sino que la dejamos sola. No, no, hay que causar la partida doble. Voy a mostrarle aquí en esta. Mire lo que va a pasar aquí en esta transacción. Entonces yo aquí tengo la 5120 que es arrendamiento. El valor del arrendamiento me dice que son 4.500.000 pesos. Es una cuenta de gasto, es de naturaleza débito. Aquí tengo el IVA. Entonces saco el IVA y me dice que es el 19%. Permítanme un segundo que no me dejó. ¿Cuánto les dio el 19% a ustedes allí? Que esta calculadora no me deja sacar porcentajes. 855. 8.55. Perfecto. 8.55, sí, señora. Ok. Entonces yo aquí, esa está en la 2335, que se llama costos y gastos por pagar. Cuando ustedes se van a nivel de subcuentas, él le dice la de arrendamiento. Yo les estoy dando a nivel de cuenta, pero ustedes recuerden que siempre van a registrar a nivel de su cuenta. Costos y gastos por pagar. Entonces, aquí registramos la suma de las dos, ¿verdad? Me van indicando cuánto les da la sumatoria. Yo voy haciendo el otro registro para que les quede aquí un bastante avance en ello. ¿Cuánto les dio el valor? La sumatoria del Sí, 5.355.000. Exacto. Entonces, eso va a pasar cuando estoy aquí registrando la deuda. Pero luego aquí me dice que voy a pagar. Entonces, ¿qué es lo que voy a pagar? Voy a pagar esto es lo que yo debo, 5.355.000. Y eso, como me lo estoy pagando con un cheque,
Cuando yo pago con cheque, ese valor sale del banco. Diferente cuando yo recibo un cheque. Cuando yo recibo un cheque, entra a banco, pero si yo estoy pagando, sale de banco. Entonces, perdón, si yo lo estoy recibiendo, entra a caja. Yo recibí un documento que me está indicando una recepción de dinero. El cheque es un equivalente de efectivo. Pero si lo estoy pagando en cheque, sale directamente de banco. Entonces, mira cómo haríamos la transacción para ese caso. Y me indicas si me hice entender, si nos quedó claro hasta allí. ¿Sí me hice entender con esa transacción? Sí, profe. Ah, ok, perfecto. Ok, chicos. Entonces, la tarea sigue siendo ¿cuál? La tarea sigue siendo alimentar la parametrización de SIGO. Sigue en el registro de cada una de esas transacciones que tienen en ese anexo número 6. Recuerden que a ese anexo número 6 tenemos que elaborarle los documentos o soportes contables en la plantilla de Excel que se llama anexo número 7. Eso debemos hacerlo y seguir alimentando SIGO. Yo les debo programar nuevamente sesión la próxima semana. Lo voy a hacer, ya les confirmo porque ya me están esperando en sala para otra sesión. Lo debo hacer aproximadamente para el día martes o miércoles, perdón, si no, miércoles o jueves de la próxima semana. Les debo programar sesión para que me vayan contando avances. Hagan el ejercicio, me pueden ir preguntando, pueden preguntar en el grupo, pueden preguntar en el interno, pero vayan haciendo el ejercicio para que avancemos en esa actividad. Los debo dejar porque ya voy a arrancar la nueva sesión. No sin antes desearles una feliz noche, que ensayen y que, por favor, si tienen dificultades consigo, me escríbanme en el transcurso del día, donde yo les pueda solucionar. A veces no les puedo solucionar porque los horarios no son, porque a veces tengo que hacer otras actividades ya por fuera de un horario normal y con la pena en el alma tengo que decirles, no, escríbeme en el horario de 8 a 12, de 2 a 6, hasta las 7, 8 de la noche puedo responder, pero ya a veces apago el PC y se me dificulta responderles. Esas serían como todas las orientaciones. Debemos seguir estudiando, leer los documentos. Los registros contables no son difíciles, no son imposibles de ejecutar, necesitan básicamente que ustedes le pongan un poquito de lógica, pero sobre todo que tengan claro los conceptos para la clasificación de la cuenta, que es un activo y sus respectivas clases, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, para que lo puedan clasificar de manera correcta. Feliz noche para todos. Profe, feliz noche, muchísimas gracias. Con todo gusto. Hasta luego. Hasta la noche. Amén. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Con todo Hasta luego.